¿Qué tal, hermanos? Feliz domingo. Qué alegría poder estar una vez más juntos para meditar en la palabra del Señor. Ya nos ven, seguimos de frío. Ya pronto, Dios mediante, vamos a volver a Iquitos para estar con ustedes. Eh, Así que quitarnos esta ropa. Saludos todos de mi parte también. Les quiero animar a hacer recordar que los niños también tienen un video, una meditación para ellos específicamente. Siéntense con ellos, repasen el video y el mensaje para que ustedes también sepan qué es lo que ellos están aprendiendo. Vamos a orar antes de meditar la palabra. Junten por favor a su familia. Vamos a leer hoy el capítulo 10 de Mateo. Así que usted le puede dar pause después de esta oración, leer el capítulo 10 y podemos continuar con la enseñanza. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad. Señor, te necesitamos de ti, la gente necesita de ti, el mundo necesita de ti. El mundo está en crisis, el mundo está en dolor siempre, porque necesitamos de ti. Nosotros, tus hijos, necesitamos de ti, que nos transformes. Necesitamos menos de nosotros, más de ti. Solo tu palabra nos puede transformar. Tu espíritu puede hacer la obra de transformación a través de lo que vamos a escuchar hoy. Así que esto te pedimos, que dé buen fruto en nosotros, que nuestra tierra sea buena, que nuestro corazón sea bueno, para que la semilla de tu palabra dé fruto en cada área de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, seguimos recordando la palabra que hemos estudiado en la iglesia, Kairos, en este tiempo de pandemia, para aplicar, ¿no? O sea, ¿de qué nos serviría saber tanto o haber estudiado tanto y luego no recordar para estos tiempos? En el capítulo 10 de Mateo, Jesús llama a los discípulos y luego les da unas palabras. Cuando digo los llama, quiere decir les llama para otorgarles una responsabilidad, un oficio. A eso nos referimos con el llamado. Primero debemos entender que todos los discípulos de Cristo, todos los 12, fueron escogidos, pero no por algo que hayan hecho para calificar. No pasaron un examen, no fueron superiores a los demás. Jesús los llamó sin que ellos hayan calificado. Es así hoy, Jesús sigue llamando de la misma manera, pero también para los discípulos del futuro va a seguir siendo así. Dice la palabra del Señor: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso dice 1 Corintios 1, 26 al 29. Entonces entendamos que nadie puede jactarse. El problema es que por nuestro egocentrismo y también deseo de pertenecer a un lugar, ser reconocidos, siempre nos descubrimos jactándonos. Y no solo me refiero a los motivos conocidos popularmente como jactarnos por riquezas, por bienes, por apariencia física, logros, éxito. Todos estos no nos calificarían para ser seguidores de Cristo. Por lo tanto, no deberíamos jactarnos de ellos, pues al final es Dios quien nos ha permitido y nos ha concedido tener todas estas cosas. Pero también me refiero a los que nos podemos jactar de no ser como los malos. Un día puedes descubrirte que estás jactándote de tu pobreza o de tu humildad o de tu sobriedad o de tu buena familia unida o de tu pequeñez. Pero Jesús condena esta actitud. También en este tiempo debemos tener cuidado, porque Jesús la condena. Lucas 18:11 dice, estaban orando un fariseo y un publicano, y el fariseo dice estas palabras. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El publicano sí reconocía que había fallado al Señor, y a veces podemos jactarnos aún de lo correcto. Recordemos que todo nos lo concede Dios, y por lo tanto jactarse es tonto. Además, la jactancia normalmente precede, está antes de una caída o una humillación.
Bueno, en este pasaje Jesús llama a los apóstoles, gente imperfecta. Todos fallaron a Jesús, lo abandonaron en el momento más crítico, lo negaron y aún así, 2000 años después, su ministerio, encargado por Jesús, continúa con éxito. Mira, está en Perú, está en Iquitos, el ministerio que empezaron estos hombres imperfectos. Jesús no escoge a un rabí, a un maestro, o a un escriba, o a un fariseo, o a un saduceo, o a un sacerdote. Jesús escoge a gente común y los entrena. Él pudo haber escogido a José de Arimatea, que era un seguidor de él y tenía mucho dinero, a Zaqueo, que era un hombre también muy rico, también a Nicodemo, que era un hombre letrado en la ley, o a Gamaliel, o a los gadarenos por la fama que tenían después de haber sido liberados, o a Jairo, el principal de la sinagoga, cuya hija fue resucitada, o al joven rico que lo seguía por sus recursos. Solo hay una razón para todo lo grandioso que hicieron y lograron los apóstoles. Lo grandioso en ellos tiene un solo nombre: el Espíritu Santo. Dios siempre ha hecho esto, como en Santiago 5, verso 17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros mismos. Sin embargo, oró y sucedieron milagros en la naturaleza y el clima, como Jesús mismo cuando acalló la tormenta. Imperfectos todos, y aún así Dios los amó. Los llamó y los usó para sus planes de bendecir la tierra. Si hay algo que sea admirable en ti, tu humildad, tus logros, tu paciencia, tu inteligencia, tu belleza física, tu capacidad para leer mucho la Biblia, orar, lo que sea, es un regalo inmerecido de nuestro Hacedor. Un dato curioso en que aunque los apóstoles sí son reconocidos con alta estima en la Biblia, no es por algo que hicieron para ser reconocidos, sino porque Dios los decide honrar en el cielo. Sus nombres estarán en las 12 puertas de la Nueva Jerusalén que aparece en Apocalipsis. Jesús les dio un privilegio y es el mismo privilegio que nos da a nosotros, la responsabilidad de representar a Jesús. Un apóstol era una persona con la autoridad para representar a algo más grande que ellos, como un embajador. Wow, imagínate tú, un embajador. Según de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Jesús los llama, pasa unos meses con ellos, probablemente 1 año y medio. Anduvieron con Jesús en un discipulado constante, siendo testigos del ejemplo de vida de Jesús. Fueron testigos de primera mano y aprendían la palabra de Dios directamente de Él. Aprendamos de Jesús el sentido de hacer discípulos. Cada seguidor de Cristo ha sido llamado, encargado, ordenado por Jesús mismo a ir y a ser discípulos. Y esto quiere decir que invertir tiempo, recursos, días, fuerzas, noches, emociones, oraciones, mientras enseñamos a vivir honrado a Dios, a ser como Cristo. Eran personas de poca fe. A veces ni siquiera podían echar fuera demonios. Para remediar esto les es enviado el Espíritu Santo y les da poder. ¿Por qué escogería Jesús a gente tan imperfecta para este trabajo? Según Corintios 12:9 dice, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Tomemos, por ejemplo, a los hermanos de sangre Pedro y Andrés, discípulos de Jesús. Eran muy diferentes. Sin embargo, la recompensa que se promete para ambos es la misma. Pedro era brusco e impetuoso. Predica y se convierte en 3000 el día de Pentecostés, aunque con muchas exhortaciones de parte de Jesús. También destaca mucho por las hazañas que vivió debido a esa personalidad.
Andrés, por otro lado, era muy conservador. Pero Simón Andrés, que aunque tímido, había entendido que debía ser obediente y responsable, Pedro no hubiese conocido a Jesús. Hay muchos testimonios de individuos que hicieron grandes hazañas en la historia, pero detrás de ellos ha habido gente haciendo un trabajo más personal, como el caso de Andrés, que invitó a su hermano a conocer al Mesías. Pareciera que Pedro logra más, pero el privilegio de ser apóstoles fue el mismo para todos. Andrés servía al Señor, no lo vemos esconderse detrás de su personalidad conservadora como una excusa para no hacer lo correcto que debía hacer. Tampoco vemos a un Pedro esconderse detrás de los errores que cometía por su ímpetu. Hay lugar en Jesús para los que son como Pedro y para los que son como Andrés. Otro ejemplo sería Simón el Cananita y Mateo. Mateo era un recolector de impuestos y Simón el Cananita era un enemigo del Imperio Romano y aún de los que servían como Mateo al Imperio Romano recolectando impuestos. Era cananita, ellos aún mataban gente, increíble, imagínate. Y aún así Dios los usa, los escoge con un trasfondo tan opuesto. Dios hizo su obra en cada uno de ellos y también obró a través de ellos. O sea, en ellos y a través de ellos. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros y en nosotros. Dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo dice en Hechos 1:8. O sea, es el mismo Espíritu que tenemos tú y yo, que vive en ti y en mí. Nuestras imperfecciones deben ser entregadas a Dios para que Él nos ayude y forme a Cristo en nosotros con el poder de su Espíritu. Otro ejemplo, Juan es conocido como el apóstol del amor, porque cuando vemos sus cartas, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, cerca del Apocalipsis, hablan con mucha ternura, refiriéndose a la iglesia como hijitos. Pero recordemos que en una ocasión, cuando aún estaba siendo discipulado por Jesús junto a su hermano, sugirieron a Jesús que descienda fuego del cielo, que hagan descender fuego del cielo para quemar a los pobladores de una zona de Samaria, por el simple hecho de que no los habían recibido, no los habían hospedado. Jesús entonces les llama hijos del trueno por estas maneras que tenían. Hubo un cambio. Entonces, no es solamente un floro bonito, no se trata de decir el Espíritu es mi fortaleza, mientras continúo rindiéndome al pecado. Tampoco se trata de decir que por mis debilidades, que por tus debilidades eres indigno y que no sirves para esto de seguir a Cristo. Así como los discípulos, de manera sincera, sin máscara, imperfectos, debemos seguir a Cristo porque Él nos amó a pesar de nuestras imperfecciones, pero nos ama tanto que no nos va a dejar así. Recuerda que el objetivo de Cristo es que Dios, su Padre, sea glorificado. Entonces, no creas que debes esperar ser perfecto para servir a Dios. Él va a hacer algo en ti, va a obrar algo en ti para que entonces su Padre sea glorificado. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Va a perfeccionar su obra en ti y en mí. La extensión del Evangelio por todo el mundo que lograron estos hombres imperfectos es nada más y nada menos que la obra de Dios en ellos. Y a pesar de que huyeron abandonando a Jesús la noche que Él fue apresado, al final murieron todos asesinados, martirizados por no negar su fe en Cristo. ¡Wow! Imagínate ese cambio. Esto también nos sirve como evidencia de la existencia de Dios. Psicológicamente hablando y sociológicamente hablando, uno ve a esta gente y dice, no van a lograr nada. Un grupo de hombres tan incapaz y también un grupo tan disfuncional, entre ellos que logren algo era imposible. Sin embargo,
pudo lograr esto que conocemos ahora como el cristianismo en todo el mundo. Vemos además en este pasaje que Jesús los llama, les delega responsabilidades. Aquí en Mateo 10. Hasta ese entonces Jesús realizaba solo sus actividades ministeriales y por el aumento de la gente formó este equipo. Entonces se nos muestra a través de este pasaje la humanidad de Jesús, porque llama a un equipo para alcanzar más gente. La importancia, además de discipular a otros, Jesús los llama porque los iba a discipular, porque ellos iban a continuar la iglesia que nace con Jesús. La necesidad, además de confiar en otros, necesitamos confiar en otras personas. Lo hizo Jesús, nosotros debemos hacer, confiar en las personas alrededor de nosotros, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. También vemos la importancia de delegar a otros. Pero lo que resalta aquí más es que era como que llegaba el momento de dar de lo que habían recibido, de servir como ellos habían sido servidos. Aquí todos, en la iglesia Kairos, hemos recibido, todos hemos sido bendecidos, todos pueden empezar a dar de lo que Dios ya les ha dado, enseñar, anunciar el evangelio, suplir las necesidades de la gente. Pregunta, ¿cuánto tiempo vienes recibiendo? Es tiempo de que empieces a dar, hermano, hermana. Y si crees que no tienes lo suficiente, te equivocas. Siempre, de todas maneras, si crees que puedes mejorar, siempre puedes seguir aprendiendo. Porque constantemente debemos recibir para dar y dar para poder seguir recibiendo. Como el ejemplo curioso del mar de Galilea y el mar muerto. El mar de Galilea y el mar muerto están conectados por el mismo río Jordán. Sin embargo, aunque estén conectados, solo el de Galilea tiene vida porque recibe y da. O sea, entra agua y sale agua y hay peces y hay vida. Mientras el mar muerto, justamente está muerto, está abombado, pues recibe nada más agua del río Jordán, pero no la da. Busca entonces servir. Busca servir a Dios, servir a la gente. No acumules, no te hinches, no te abombes, no acumules recibiendo solamente. Da, hermano. En Timoteo 2 se nos anima a ser parte de este legado o de esta suerte de cadena de bendición, pero también se nos anima a ser idóneos y preparados. No es algo automático, debemos convertirnos en buenos canales de bendición. Para esto Jesús nos perfecciona constantemente y nos equipa. Entonces anímate, emprende con confianza, con la confianza de que Dios te ha capacitado para triunfar, para luchar, para abrirte paso en la vida, para alcanzar objetivos. Trabaja, estudia, esfuérzate, persevera, pero al final reconoce a Dios en todos tus caminos. Luego Jesús les indica que no lleven nada. Básicamente, no lleven no lleven un par de una cosa, no lleven dos vestimentas, le dice que lleve lo básico a los discípulos. La indicación de no llevar nada de extra nos muestra que para servir a Dios no puede haber un plan B, es una entrega total y es hasta el final de tus días. El que te llamó te ayudará. Y saldrás adelante con las herramientas, capacidades y habilidades que Dios te ha dado. Él te ha entregado muchas habilidades, capacidades. Él te ha permitido traer contigo a este viaje de servicio a Él. Es fácil, la verdad, decir yo le sirvo cuando sentimos que no nos falta nada. O cuando tenemos seguridad o estabilidad económica o de cualquier tipo, pero cuando al parecer hay que luchar y dedicarse a trabajar para que no nos falte nada, pregunta, ¿suspendemos a Dios? ¿Postergamos nuestra responsabilidad frente a su llamado? En lo que hagamos, aprovechemos para desarrollar nuestro llamado de servir y amar a Dios y a los demás. Filipenses 4, 12 al 19 dice:
Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a suplir. Aprendamos a vivir en abundancia, en pequeñez, en grandeza. Vivamos para su gloria, respondiendo a nuestro llamado. Jesús luego envía a los discípulos, así como nos envía a nosotros, en medio de las circunstancias más adversas. Dice que los van a perseguir como ovejas en medio de lobos. Y con esto somos animados nosotros a servirle aún en medio de la dificultad más terrible. Al final de todo, vamos a rendir cuentas a Dios. Hemos sido llamados a vivir para Él, no para la gente ni para nosotros mismos. No podemos andar, luego dice ahí, no tengan miedo a los que no pueden matar el espíritu. No dirijamos nuestro miedo, nuestra atención hacia la fuente incorrecta. Todos los apóstoles sufrieron por causa de Cristo. Habrá ocasiones en las que tendremos que abandonar nuestra vida y perderlo todo por causa de nuestro Señor. ¿Serás de los valientes que lo hará? Jesús pone las cosas en perspectiva diciendo, tú puedes elegir agradar a los hombres antes que a Dios. Estoy parafraseando, obviamente. Pero recuerda que ellos no te han dado lo más valioso, la vida, la salud, las fuerzas, la inteligencia, las relaciones. Pero a veces le tenemos miedo a la gente, al que dirán o a su oposición directa, cuando es Dios quien sí merece ser temido. Y si podemos ignorar, imagínate, si podemos ignorar muchas veces el temor a Dios, ¿no podríamos también ignorar el temor al hombre, ya que ellos no pueden hacernos mal? ¿Qué sería lo más sabio? ¿Ignorar a Dios? ¿Ignorar a la gente? Si tenemos que elegir, pues Él sí juzgará a la humanidad y daremos cuenta de nuestros actos. Pues por esta razón debemos entender que somos responsables de responder a nuestro llamado. Que esta palabra de hoy nos anime a responder a su llamado. No hay limitaciones, no hay recursos muchos o recursos pocos. Dios no te ha escogido por algo que tú tengas, que Él necesite. Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Él solo necesita, por así decirlo, que tú y yo digamos, como dijo Isaías, heme aquí, aquí estoy. Eso significa heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos use. Señor, gracias por enseñarnos a través de tu palabra que tú no necesitas de ningún recurso en esta tierra porque todo es tuyo. Dice tu palabra en el Salmo 25, todo es tuyo, toda la tierra, su plenitud. Todos los que vivimos sobre la tierra somos tuyos. Sin embargo, a pesar que hemos fallado, imperfectos, hemos pecado, nos hemos rebelado, tú nos has amado y nos has llamado. A veces por nuestras rebeldías hemos huido de tu llamado. A veces por nuestros temores y nuestras heridas del pasado hemos huido. Porque nos han rechazado, hemos huido del llamado. Cualquiera sea la excusa o cualquiera sea la razón por la cual no hemos acudido a nuestro llamado, te pedimos perdón. Y te pedimos que nos ayudes a asumir nuestra responsabilidad, nuestro llamado. Y sé, Señor, que tú nos vas a perfeccionar. Porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Úsanos para servirte, para dar, no para acumular solamente, para servir a nuestra comunidad, empezando por nuestra casa, servirnos los unos a los otros, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué gusto haber estado con ustedes, hermanos. Estén orando para poder volver prontito a Iquitos. Que Dios les bendiga. Ya no podemos esperar para darles un abrazo.
con mascarilla. Chao.